Esta historia no me pertenece. Créditos a El hombre que camina el abismo 115 de fanficción. Capítulo 9. En este momento, el asentamiento favorito de Six lo había visto como su héroe. Cada vez que estaba en la ciudad y hacía generosidades, sentían una cierta sensación de alivio y consuelo en sus corazones. A menudo hacía trabajos que nadie quería o que no tenían una recompensa lo suficientemente alta, pero eso no le importaba. Lo que importaba era que lo mantenía ocupado y en movimiento constantemente mientras le proporcionaba una fuente constante de ingresos para comprar más suministros. Así fue como sobrevivió. Mantenerse fuera del alcance de innumerables personas fue la forma en que sobrevivió todos estos años. No le importaba la política, era un dolor de cabeza innecesario con el que no deseaba lidiar. Ir a enseñar a las academias estaba absolutamente fuera de la mesa y la cantidad de veces que le habían dicho eso comenzó a llegar a un par de docenas. Las academias no eran dignas de confianza en su opinión, algo en ellos le gritaba un secreto podrido. Si bien no enseñaría en ninguna academia, ofreció asistencia cuando ayudó a entrenar a algunos de los pueblos fronterizos. Todo lo que hizo fue darles lecciones cada vez que se quedó más de una semana. Nada especial, solo algunas maniobras básicas y lecciones de tiro que los ayudarían a sobrevivir contra un ataque Grimm. Resultó ser beneficioso ya que algunos asentamientos estaban más preparados que otros y, a menudo, eran los que proporcionaban a Six un lugar para quedarse si era necesario. De los innumerables asentamientos con los que se había encontrado a lo largo de los años, había un par en el que disfrutaba estar. Si bien se mantuvo distante con la gente como de costumbre, no fue particularmente frío con ellos. Algunos se dieron cuenta de esto, mientras que otros no. No era grosero con la gente, era más como si no supiera cómo interactuar con ellos. Un solitario de corazón era lo que era y siempre sería. Pasó por el mercado de personas y miró algunos de los puestos antes de intercambiar algunos de los artículos que había recolectado en todo el mundo. Por ejemplo, notó que ciertas hierbas que crecen en Atlas son extremadamente valiosas en Baku o que cierto tipo de mineral de Mistral era valioso en Atlas. Estas cosas se convirtieron en conocimiento útil cuando aún no había recompensas disponibles o fueron tomadas. Diferentes artículos tenían diferentes valores en algunos lugares. Intercambió algunas de las hierbas de Atlas con un comerciante antes de aceptar el derecho de retención y marcharse poco después. El comercio fue una de las principales razones por las que sabía cómo lidiar con el derecho de retención. Era tan simple como el sistema monetario actual de Lunsk y todos los demás mundos, pero de alguna manera menos avanzado. Remanente en general fue solo, tan atrás en cuanto a la tecnología y cómo funcionaban las cosas, siempre lo hacía suspirar exasperado cuando recordaba. Era como si no pudieran darse cuenta de que había otros recursos además de Dust. Los días comenzaron a pasar y eventualmente se convirtieron en semanas de estar afuera en la frontera, que terminó en su asentamiento favorito. Prefería este sobre algunos de los otros por varias razones. Tenía un lugar donde podía obtener suministros, recompensas y la única persona a la que podía llamar amigo. Aunque eran polos opuestos, de alguna manera tenían una relación profesional que parecía funcionar. Disfrutaba de la soledad y el silencio, prefería ser el que hacía las cosas por sí mismo, y estar siempre en movimiento. Prefería la compañía de los demás, trabajar juntos y solo mudarse si no tenía otra opción. De alguna manera él era su persona favorita y no sabía por qué. A pesar de nunca verlo durante meses seguidos y nunca ver su rostro, ella siempre mostraba esa brillante sonrisa cada vez que él aparecía. A veces lo desconcertaba. Mientras se acercaba a la puerta norte del asentamiento, se encontró con dos guardias. Ni siquiera necesitaron detenerlo para saber quién era, todo lo que hicieron fue saludarlo con la mano mientras él asentía en silencio antes de entrar al asentamiento. Este era uno de los asentamientos más pacíficos de la zona, principalmente porque constantemente hacía recompensas para mantenerlo ocupado y darles un respiro. Esto les permitió prosperar y comenzar a expandirse un poco en los últimos años, no mucho, solo lo suficiente para adaptarse a los números crecientes. Como siempre, su primera parada fue el armero para fabricar munición con el hombre mayor, la siguiente parada fue la tienda para comprar suministros, la siguiente fue para ver cómo estaban Mine y su familia, y la última fue el gremio. Le tomó algunas horas, pero finalmente repuso sus municiones y creó un excedente para el futuro mientras permanecía en silencio mientras el hombre mayor maldecía una tormenta. Al hombre mayor le gustó a pesar de que apenas decía nada, dejó en claro que Six era prácticamente pariente en el asentamiento en este momento.
Esto solo hizo que el espartano se sintiera un poco incómodo, pero lo que lo hizo sentir aún más incómodo es que el hombre mayor comenzó a emocionarse. Siguió afirmando que Six era como el hijo que siempre quiso, y esta acción hizo que el Spartan se fuera de una manera incómoda. Six nunca fue alguien que manejara muy bien las emociones, tenía problemas para mostrar las suyas, entonces, ¿qué hizo que todos pensaran que era bueno para consolar a los demás? No le gustaba que lo llamaran hijo de nadie porque lo hacía pensar en su pasado. No recordaba su nombre ni mucho sobre su vida antes de ser colocado en el programa Spartan III. No recordaba cómo se llamaban sus padres o cómo eran, pero sí recordaba vagamente sus rostros. Recordó cuando lo escondieron en algún lugar antes de desaparecer, pero al ver que nunca regresaron y que la UNS lo encontró poco después, había adivinado lo peor. Sus recuerdos luego se trasladaron a cuando el UNS lo encontró, un niño cuya cara estaba pintada con indiferencia ante la carnicería que lo rodeaba. Incluso cuando estaba siendo entrenado, nunca mostró mucho de nada. Su tono fue directo al punto, casi frío a veces, y su rostro nunca mostró una onza de nada. Había otros Spartan III que habían tratado de incluirlo en sus grupos, pero eventualmente siempre se alejaba de ellos. Si bien algunos cargarían imprudentemente al principio cuando comenzaron a entrenar, Six ya estaba pensando cómo derribar a su objetivo de la manera más eficiente. Los militares mayores tomaron nota de esto, cómo los observaría desde atrás y luego usaría el conocimiento que observó para su beneficio. A muchos les desconcertó. A medida que crecía y el entrenamiento se volvía más duro, otros comenzaron a darse cuenta de lo peligroso que era a veces. Nunca hablaba y solo emitía un gruñido de dolor cuando recibía daño de algunos de los Spartans más fuertes. No era el más alto ni el más fuerte, pero era uno de los más inteligentes, que era una fuerza a tener en cuenta cuando llegara el momento. Muy pronto, cuando estuvo listo para el combate, fue inmediatamente sacado de la compañía Beta. Los años se volvieron borrosos mientras realizaba misiones en solitario que le ganarían el apodo de Grim Reaper personal. Había hecho cosas de las que no estaba orgulloso, pero no importaba. Las órdenes eran órdenes y no se atrevería a desobedecerlas. Las misiones se volvieron más brutales a medida que crecía, pero al final siempre sobrevivió. Quizás fue su tenacidad o su entrenamiento. A veces no lo sabía. Le dijeron que solo había otro Spartan que había alcanzado eso. Desde su suposición, era un Spartan segundo. Siempre eran los que eran prácticamente invencibles la mitad del tiempo. Capaz de matar a Covenant por miles y llegar a la cima. A él. Era prescindible y nada cambiaría eso. Ningún apodo, ningún rango, nada cambiaría el hecho de que era una copia prescindible de un Spartan segundo. Era más fácil olvidarse de él, no de ellos. 6. La chica del gremio gritó. Sus ojos parpadearon y miró a su alrededor para ver un gremio vacío. Debe haberse distraído, esto era un problema. Pido disculpas. Él dijo. Está bien. Soy el último aquí de todos modos, me preocupé un poco cuando entraste y te quedaste allí en silencio. Pensé que te había pasado algo. Ella dijo. Te aseguro que estoy bien. Respondió secamente. Tú nunca cambias, ¿verdad? Ella sonrió un poco. Solo había una razón por la que estaba aquí, era para recibir trabajo, pero todavía no había ninguna. Realmente no tenemos recompensas en este momento. Ella suspiró. Comprendido. Él asintió, luego salió del edificio y esperó a que ella hiciera lo mismo. Le tomó unos segundos agarrar su bolso y luego las llaves antes de cerrar el edificio y caminar hacia él. Esto se había convertido en la norma entre ellos. Cada vez que pasaba y ella estaba cerrando, la esperaba y la acompañaba a casa mientras la dejaba desahogarse. Esto sirvió como una buena manera de averiguar con qué problemas estaba lidiando y él le ofrecería una solución. También mejoró un poco su interacción civil. Innumerables estrellas brillaron esta noche y la luna brindó iluminación para los dos. Me gustaría ver qué hay ahí arriba. Dijo mientras miraba hacia las estrellas. Él siguió su mirada y asintió. Te llevaré allá arriba algún día. Él dijo. Tuvo que llevarse la mano a la boca para sofocar una risa antes de que no pudiera soportarlo más, y dejó escapar una risa suave. No veo lo que es gracioso. Él inclinó la cabeza. El humor era lo único en lo que era terrible. Han pasado incontables años desde que se rió, y mucho menos sonrió. Nada, solo tú. Aunque me pregunto, si hay vida ahí fuera, ¿crees que nos están mirando? Ella preguntó y luego lo miró. Posiblemente. Él respondió. Un simple murmullo fue lo que ella respondió antes de continuar su caminata. No podía decirle que venía de más allá de las estrellas.
No había nada que pudiera decirle que él no era nativo de Remnant, que había planetas de sus sueños más salvajes más allá del cielo oscuro. Cómo posiblemente todavía estaba en marcha una guerra y él era parte de la facción destinada a defender a la humanidad y asegurar su supervivencia. En comparación con el resto de la galaxia y todos los planetas colonizados por humanos, Remnant lo tuvo fácil. Grimm eran casi ridículos en comparación con algunos de los animales salvajes que conoció en otros planetas. Era fácil no temer más a nada cuando la mitad de tus emociones se habían ido desde una edad temprana. Las emociones eran una debilidad que no podía permitirse tener, es una de las razones por las que se separó de ellas. La debilidad emocional nubló su enfoque y eso nubló su juicio, lo que lo llevó a cometer errores. Six no era conocido por cometer errores 2 veces. Sabes, eres una de las primeras personas en escuchar lo que tengo que decir y no juzgar. Ella dijo. ¿Es eso así? Preguntó. Sí, quiero decir, trabajo en el gremio para que la gente se dé cuenta de que hay más amenazas además de Grimm. Que hay gente mala por ahí y que otros necesitan ayuda, pero la mitad de las veces me despreocupo. Quiero decir, la semana pasada algunos cazadores más jóvenes trataron de menospreciarme porque no salgo a pelear contra Grimm. Solo porque no salgo físicamente no significa que no sepa lo que está pasando. Oiga hablar de estas cosas todo el día. Ella levantó los brazos. Él permaneció en silencio mientras ella despotricaba. Es posible que ella no lo haya notado, pero él notó que cada vez que le gritaba, su estrés parecía disminuir al día siguiente. Son jóvenes. Los individuos más jóvenes están constantemente cegados por su orgullo. Todo lo que se necesita es una situación para arrojarlos a la realidad. Tarde o temprano se darán cuenta de que tienes más conocimiento sobre el estado actual. Él dijo. ¿Por qué apenas muestras una pizca de emociones, pero siempre pareces mejorar las cosas? Ella preguntó. No lo sé. Él respondió. Hubo silencio por un minuto antes de que ella hablara. Uno de estos días, quiero salir de aquí. Ella dijo. Supuse que lo disfrutabas aquí. Preguntó, viendo cómo ella sonreía con tristeza. Quiero decir, lo hago, pero a veces se siente tan encerrado, ¿sabes? Todos los días trabajo duro y todavía algunos me tratan con falta de respeto. Algunos simplemente me golpean como si fuera una especie de chica despistada que constantemente disfruta de la atención, mientras que otros simplemente me tratan como si fuera una especie de chica ingenua. Ella dijo. Veo. Dijo en voz baja. Ese día que apareciste fue una de las razones por las que me quedé. Dijo en voz baja, haciendo que él la mirara. Esa recompensa que tomaste estuvo allí durante un año y nadie la tomó, a pesar de que la recompensa era mucha y el hecho de que la gente moría debido a ella. Por mucho que traté de persuadir a la gente para que lo hiciera, nadie lo hizo porque no le importaba. Algunos decían que mientras nunca saliera de la cueva, estaba bien. Sin embargo, la gente siempre desaparecía debido a eso. Luego viniste y lo manejaste sin preocuparte en el mundo. Ella dijo. Él solo la miró y eso la hizo continuar. A partir de ese momento, cuando dijiste que vendrías de nuevo, sabía que eras diferente a los demás. No te importaba el rango, el estatus o incluso cuánto gravamen ganarías con eso. Tú simplemente hice el trabajo sin decir nada. Esa acción nos dio un respiro para los próximos meses. No sé si lo sabes, pero inspiraste a mucha gente ese día. Ella dijo. ¿Cómo? Preguntó. La gente vio lo que estabas haciendo y comenzó a hacer más. Dejó de depender tanto de los cazadores y las cazadoras. Cuando salvaste a Mine hace 5 años, fue realmente cuando la gente realmente comenzó a hacer el bien por aquí. Dijo mientras llegaba a la puerta de su complejo de apartamentos. Él no dijo nada, solo miró mientras ella se giraba para mirarlo. Lo que estoy tratando de decir es gracias. Puede que seas un monstruo a los ojos de algunas personas, pero siempre serás un héroe para nosotros. Cerró los ojos y le sonrió brillantemente. Él asintió bruscamente y observó cómo ella entraba antes de buscar en su bolso y alcanzar el interior. Escondido había un trozo de papel doblado, al que desplegó y reveló que era un dibujo tosco de él. Mine había logrado reunir la fuerza para entregarle esto en la puerta un día. Le tomó toda su energía caminar esa distancia, pero se las arregló para dársela. Ella lo llamó héroe, al igual que la chica del gremio. No dijo nada porque no era necesario. Nada cambiaría el hecho de que no era un héroe. Los héroes salvaron a todos y derrotaron al mal o al final. 6 no era uno y nunca lo sería.
Tampoco era un monstruo porque los monstruos simplemente se arrastran en la oscuridad y esperan a sus víctimas. No, él no era ninguna de estas cosas, él era a quien los monstruos temían en la oscuridad. Era el lobo que se arrastraba por el mundo y conducía el miedo a lo peor de lo peor. Nada cambiaría eso. Al día siguiente, cuando ingresó al gremio, notó de inmediato que todos se apiñaban alrededor del tablero de recompensas. Todos parecían emocionados y ansiosos por completar una o dos recompensas. Algunos lo vieron ignorar a la multitud e ir a una mesa y quedarse junto a ella. Los más nuevos susurraban sobre él, sin saber que podía escucharlos perfectamente bien. Los miembros mayores del gremio hicieron comentarios pero optaron por ignorarlo. A pesar de todos sus años de visitar el asentamiento y obtener su rango de ónice, nunca se quitó la capa. Otros vieron lo sucio que estaba y por lo general juzgaban su carácter en base a eso. Supongo que ahora dejarán que cualquiera sea un rango ónice. Comentó una mujer rubia. Déjalo en paz. Mientras no lo molestemos, él no nos molestará. Un hombre se despidió cuando se volvió hacia el tablero. 6 simplemente esperó pacientemente mientras el gran grupo cerca del tablero de recompensas elegía las que querían hacer. Los siguientes minutos se dedicaron a otorgar las recompensas al grupo o al individuo. La gente se fue poco después y él se dirigió hacia el tablero después de que todos se fueron y lo miraron. Se dio cuenta de que había un par de los que pagaban poco, pero no le importó, le dio algo que hacer. Mientras tomaba una recompensa del tablero y se acercaba al escritorio, apareció una señal en su radar. Lobo. Una voz familiar llamó. Se dio la vuelta para ver a una persona familiar lanzarse hacia él con una expresión feliz en su rostro antes de moverse hacia un lado de repente. Se estrelló de cara contra el mostrador y gimió antes de darse la vuelta para mirarlo desde el suelo. Suspiró cuando se dio cuenta de quién era, su capa blanca le resultaba demasiado familiar. ¿Por qué te mudaste? Se frotó la cara. Pensé que me ibas a atacar. Él respondió. Iba a abrazarte. Ella gritó ... Él la miró en silencio. ... Ella hizo lo mismo. Varios segundos largos y silenciosos parecieron pasar y la chica del gremio y su asistente se quedaron mirando la vista ante ellos. ¿Por qué estabas tratando de abrazarme? Preguntó. ¿Por qué te atacaría? Gritó mientras se ponía de pie. ¿Qué hace aquí, señora Rose? Preguntó. Habían pasado 12 años desde que había visto su rostro y decir que no era bienvenido sería una mentira. No había nada malo en ella, aparte del hecho de que a veces era ruidosa y animada innecesariamente, pero él podría pasar el resto de su vida sin verla. Me alegro de que hayas preguntado. Alto, moreno y misterioso. He venido a comprobar el estado del asentamiento. Ella lo señaló. Está bien. Respondió, luego terminó de verificar sus recompensas. Cuando salió del gremio y comenzó a caminar hacia la calle, suspiró cuando supo que ella lo estaba siguiendo. Así que, aunque tengo que comprobar el estado de la ciudad, también necesito, comenzó. Si está tratando de hacerme trabajar para Beacon, entonces márchate. Él interrumpió. Una mirada de asombro adornó su rostro de repente. ¿Cómo sabía él lo que ella iba a decir? Ni siquiera terminó su oración. Espera, ¿cómo lo supiste? Ella preguntó. El director Ufpin vino a mí hace 5 años, junto con otros 2. Me ofreció un puesto en Beacon y lo rechacé. También dijiste que trabajabas para él, así que asumo que te envió aquí en una misión para reclutarme. No estoy interesado en Beacon ni lo estaré nunca. Dijo sin rodeos. ¿Puedes al menos considerarlo? Ella preguntó. No. Él respondió. Vamos. No viajé hasta aquí para que me rechazaran. ¿Sabes cuánto me tomó llegar aquí? Especialmente después de lidiar con tantos Grimm. Preguntó mientras lo seguía fuera del asentamiento. Largo. Respondió secamente. Su tono nunca cambió una vez, era el mismo tono desconfiado que usaba cuando trataba con todos los demás, excepto con la chica del gremio. No confiaba en Sammy Rose. Eso no quería decir que la odiara, no confiaba en ella ni un poco y ese seguiría siendo el caso. Esa fue una pregunta retórica. Ella se quedó inexpresiva. No dijo nada y simplemente caminó hacia el lugar de su recompensa. No era nada especial, solo una simple recompensa de Beowulf que podía manejar cuando llegara a su ubicación. El gremio ni siquiera necesitaba enviar a nadie para ver si estaba mintiendo porque lo conocían lo suficiente como para saber que no dejó nada. Nunca dejó sobrevivientes, nunca. Ya puedo verlo. Te estás preguntando por qué te estoy siguiendo. Ella dijo. Lo estoy.
Lo más probable es que informe lo que hago a su superior. Él respondió. Ella no dijo nada y él solo suspiró antes de detenerse y mirarla. El hecho de que él no fuera grosero con ella no significaba que le gustara que lo siguieran. Ya era bastante malo que ella trabajara para Ozpin, las cosas empeoraron cuando el anciano lo seguía constantemente. Solo, considéralo, por favor. Dijo en voz baja. No. Dijo estoicamente. ¿Por qué insistía tanto en que él trabajara en Beacon? Había una razón por la que no se acercó a la ciudad o a Beacon. Lo encadenaban y no lo beneficiaba en lo más mínimo. Trabajar para una potencia extranjera iba en contra de todo lo que hacía. Trabajar para cualquiera de las academias o el ejército en este planeta garantizaba que nunca saldría. Además, estaba seguro de que los militares en Atlas lo ejecutarían por todos los soldados que envió a la tumba. ¿Por qué no? Gritó de repente. No confío en usted, ni confío en Beacon. Si me uniera a Beacon, estaría severamente limitado en lo que puedo lograr. Deje de seguirme, señora Rose. Váyase a casa. Él respondió. Ella comenzó a tratar de convencerlo durante las últimas 2 horas, sin darse cuenta de que el día se le escapaba. Tan atrapada en tratar de convencerlo de que fuera a Beacon, apenas se dio cuenta de que había comenzado a instalar el campamento. Cada vez que ella trataba de convencerlo, todavía respondía con un rotundo no. Bien ser de esa manera. Ella resopló y luego comenzó a alejarse. Sabía que esto era inútil, a pesar de que le dijo a Ozpin que no estaba interesado, el hombre mayor no la escuchó. Después de que él la salvó de la muerte, todo lo que quería hacer era pagarle de alguna manera. Él fue una de las razones por las que pudo ir a casa con sus hijas. Tai estaba muy preocupado por ella, al igual que sus hijas, pero logró regresar. Ella sabía la importancia de su misión, pero comenzó a tomar menos cada año que pasaba, solo haciendo algo para mantener el flujo de ingresos. A menudo les contaba a las niñas historias de un hombre que era como un lobo, siempre en movimiento por el siguiente ubicación. Nunca parar por nada. Ella siempre sonreía mientras sus ojos brillaban intensamente cuanto más les contaba. Señora Rosa. Llamó. ¿Qué? Ella chasqueó. Vas por el camino equivocado. Señaló. Un rubor avergonzado apareció en su rostro y comenzó a salir corriendo en la dirección opuesta antes de darse cuenta de una pequeña cosa, era de noche. ¿Cuánto tiempo había estado siguiéndolo? ¿Tratando de convencerlo de ir a Beacon? Es de noche. Ella gritó. Lo es. Me has estado siguiendo durante las últimas horas. Él dijo. Puaj. Ella gritó de frustración. Suspiró en voz baja y luego miró a su alrededor en busca de un tronco caído para sentarse. Le tomó un minuto, pero finalmente encontró uno y se sentó en él mientras encendía el fuego. Estaba a punto de comenzar a regresar al asentamiento cuando un fuerte gruñido resonó en su estómago. Observó mientras ella se sentaba en una roca cerca del fuego y no lo miraba, hinchando sus mejillas. Por el rabillo del ojo, vio que él había extendido su capa y todo el contenido de su bolso. Vio cuántos materiales tenía y se preguntó cuánto tiempo había estado en movimiento. Algunos de esos materiales que tenía encima valían una fortuna en algunas partes del mundo. Otro gruñido escapó de su estómago. ¿Vas a hacer pucheros como un niño o vas a pedir comida? Preguntó. Estoy bien. Ella resopló. Usted está mintiendo. Dijo mientras otro gruñido escapó de su estómago. Dije que estoy bien. Ella hinchó las mejillas y se alejó de él. Deja de actuar como un niño. Dijo mientras ponía algo de comida cerca de ella. No era nada especial, solo un estofado enlatado. Había una cuchara en la parte superior y volvió a su lugar, se sentó en el tronco y luego inclinó su casco ligeramente hacia arriba para comer. Ella resopló una vez más antes de tomar la lata y abrirla, comiendo en silencio el contenido. Estaba enojada, generalmente cuando estaba enojada, simplemente evitaba a todos y hacía pucheros. Su familia pensó que era divertido ver a una cazadora tan habilidosa hacer pucheros como una niña, pero olvidó que Six no era así. Era el mismo de hace 12 años, directo al grano y con una actitud sensata. No me gusta que me llamen niño. Ella murmuró. Entonces deja de actuar como tal. Respondió. Vaya, grosero. Ella comentó. Él solo la miró fijamente antes de negar con la cabeza. A veces olvidaba que ella era así, ruidosa y siempre tenía algo que decir. Era amable y comprensiva con los civiles, y posiblemente con su familia, pero aquí solo era una charlatana. Muy pronto su actitud de enojo desapareció y comenzó a hablar sobre lo que había sucedido en los últimos 12 años.
Comenzó como pudo ver crecer a sus hijas, cómo su hija mayor fue aceptada en Beacon, al igual que la más joven. Se dio cuenta de cómo apretaba la lata con fuerza cuando le contó cómo su hijo menor luchó contra un criminal internacional. Sus instintos maternales se activaron y comenzó a decir cómo castigaba a su hijo menor por pelear contra alguien como él. Escuchó mientras ella contaba cómo su hijo menor logró ayudar a llevar a un criminal internacional tras las rejas con Glinda Goldwich, luego se le otorgó la admisión anticipada en Beacon. Luego le dijo lo orgullosa que estaba de ella. Todo lo que hizo fue escucharla, manteniendo su equipo. Si fuera él, mantendría al más joven alejado de Beacon, pero no tenía nada que decir al respecto. Entonces, ¿quién es esa chica con la que estabas hablando?, preguntó ella, colocando su barbilla en sus manos mientras lo miraba. Él la miró y vio que parecía una adolescente, lista para los chismes. Ella es una amiga. Él afirmó. ¿Qué es esto? ¿El lobo tiene un amigo? Pensé que lo tuyo era estar solo. Ella bromeó. El compañerismo es un rasgo humano saludable. Si bien prefiero estar solo, tener a alguien con quien hablar es reconfortante. Respondió con calma. Dios, podría haberlo dicho con un poco más de emoción. Ella murmuró. Entendido, intentaré trabajar en ello. Dijo en el mismo tono. Me gusta cómo dices que trabajarás en ello y haces lo contrario. Ella le apuntó con la cuchara. No dijo nada y simplemente volvió a su equipo. Bueno, obtuve lo que vine a buscar. Ella suspiró. ¿Qué es eso?, preguntó. Información. Ella respondió, haciendo que él se detuviera y la mirara. El aire a su alrededor parecía tenso y ella sintió que la gravedad la abrumaba repentinamente antes de mirarlo. ¿Qué tipo de información?, preguntó. Se estremeció levemente cuando él preguntó en ese tono, era un tono frío y defensivo que la puso nerviosa. Las cosas estaban empezando a escalar rápidamente y ella realmente no quería estar en el lado receptor de él. Había oído lo que le hace a la gente a veces. Solo cosas que Ozpin ya sabe. Lo prometo. Ella dijo rápidamente. La sensación de tensión se volvió sofocante antes de desaparecer cuando apartó la mirada de ella. Sintió que su pecho se tensaba un poco antes de soltar un suspiro que contuvo sin saberlo. Se olvidó de lo aterrador que era a veces. Creo que es mejor si nos separamos, señora Rose. Él dijo. ¿Ahora?, ella preguntó. No, cuando regresemos al asentamiento. Él respondió. Se quedó en silencio por un momento mientras los dos miraban el fuego antes de que él empacara sus artículos y los metiera en su bolso. Quería decir algo, pero sintió que solo empeoraría el estado de ánimo. Escucha, todavía tengo que informarle a Ozpin sobre ti, pero solo le informaré las cosas que él ya sabe sobre ti. No le contaré sobre tu relación con la chica. Sé que te preocupas por ella. Como me gusta Ozpin, tiende a explotar ese tipo de cosas. Así que no le contaré sobre tu amigo. Piensa en ello como una venganza por dejarme ver a mis chicas de nuevo. Dijo con sinceridad antes de bajar la cabeza y alejarse de él. No dijo nada, solo la miró fijamente durante unos minutos y luego volvió la cabeza hacia el fuego. Fue contra un árbol robusto y se apoyó en él. Todo lo que hizo fue sacar su escopeta y dejarla descansar contra sus piernas antes de apoyar su cabeza contra los árboles. Miró las estrellas y suspiró en silencio. Necesitaba salir de este planeta. Cuando despertó a Summer, terminaron su recompensa en silencio. No se dijo una palabra en todo el tiempo. Sabía que estaba en una situación delicada con él y él no estaba de humor para siquiera intentar iniciar una conversación. Pasaron varias horas mientras los dos caminaban con las capuchas puestas. Ella bajó el suyo cuando entró en el asentamiento mientras él mantenía el suyo alto. Vio a innumerables personas saludarlo y sonreír mientras él solo asentía con la cabeza. Una parte de ella vio que estas personas lo valoraban mucho y posiblemente harían todo lo posible para asegurarse de que nadie lo molestara. Cuando los dos entraron al gremio, vio como la chica de la recepción sonreía a su regreso mientras él solo asentía. Era obvio que la chica se preocupaba por él ya que no dejaba de preguntar si estaba bien. Puede que no lo haya demostrado, pero Summer sí vio que se preocupaba por la mujer, simplemente no sabía cómo mostrarlo. Cuanto más caminaba y lo observaba, más entendía sobre su carácter. Siempre estaba en movimiento, siempre viajando y pensando en su próximo curso de acción. Ayudar a los pueblos siempre que podía parecía ser el mejor curso de acción. Había escuchado historias de cómo los pueblos se sentían más seguros porque un hombre misterioso con una capa los salvó, se detuvo en ocasiones y les dio un respiro.
También había historias de cómo él había matado a cazadores y cazadoras, algo de lo que nunca esperó invocar. Ella sabía que él era hábil, un experto en una variedad de campos. A veces la asustaba escuchar lo peligroso que era, pero nunca levantaba su arma contra un civil. Básicamente era una leyenda local viva. La gente de la ciudad rara vez había oído hablar de él debido a su entorno, pero la gente de la frontera básicamente había creado una leyenda a partir de él. Que él era ese héroe invencible que siempre ganaba al final. A pesar de no poder defender todos los asentamientos, hizo lo que pudo contra un ataque de los Grimm. Era más conocido en los asentamientos exteriores y que en algunos de los interiores. Uno de sus favoritos que escuchó recientemente sobre él, aunque tomó alrededor de 2 años para confirmar si era cierto o no, fue que viajó por todo el continente de Vale para encontrar a una niña. Eso requirió dedicación y mucha experiencia para rastrear a alguien sin apenas información. Un zumbido en su pergamino la hizo mirar hacia abajo para ver a Ozpin contactándola. Suspiró cuando se dio cuenta de que tenía que informar ahora. Si bien no podía mentir, tampoco le diría nada sobre él al director. Tenía la intención de mantener su parte del trato, y sirvió como pago por el hecho de que Six la salvó hace años. ¿Encontraste algo?, preguntó Ozpin. No. Solo las cosas que ya sabes. Ella respondió. ¿Algo más? Él empujó. Oz, literalmente es el mismo que cuando lo encontraste. Apenas habla, siempre está a la defensiva y se mueve constantemente. Si no ha cambiado en los últimos 5 años, no lo hará en el futuro. Ella explicó. Un suspiro exasperado escapó de sus labios ante su siguiente pregunta. ¿Qué pasa con la oferta?, preguntó. Él lo derribó. Lo rechazó antes de que pudiera terminar mi oración. No está interesado. Ella escribió. No se dio cuenta de que Six la estaba mirando la pantalla a través del reflejo de sus ojos. Se aseguró de que ella cumpliera su palabra de no delatarlo y se notó porque antes de darse cuenta, ella había terminado la conversación con Ozpin. El hombre lo molestó mucho, era persistente en tratar de que se uniera a Beacon. Esto era solo evidencia de que el hombre todavía estaba intentándolo. Lo atraparon mirando a Same porque cuando ella levantó la vista, solo lo vio mirándola en silencio. Estaba empezando a ser incómodo a medida que pasaba el tiempo. 6, estás mirando, dijo la chica del gremio. Él no dijo nada, solo se apartó de ella y agarró la recompensa del mostrador. Summer parpadeó cuando escuchó eso, nunca escuchó cuál era su nombre. No pensó que sería algo tan trivial como un número, simplemente siempre lo llamaba lobo al ver que tenía ese emblema de lobo en su armadura. ¿Ese era su nombre real? Eso ni siquiera le dijo nada acerca de él, solo trajo más preguntas. Ella reunió información, pero ya eran cosas que sabían sobre él. Escuchar que lo llamaron nada más que un simple número solo le trajo más misterio. Si bien le encantaría quedarse y ayudar, parecía que todos se habían hecho cargo de todo el trabajo, lo que significaba que no la necesitaban en ese momento. Era hora de partir y regresar a casa. Bueno, me tengo que ir. Lamento no haber podido ayudar más, dijo el verano. Está bien. Hemos estado bien estos últimos meses sin cazadores y cazadoras. Estaremos bien. La chica del gremio sonrió. De nuevo, lo siento. También, 6. Llamó el verano. Él no dijo nada pero la miró por encima del hombro. Si te encuentras con Jan y Ruby, son mis hijas, ¿puedes asegurarte de que no se salgan de control? Ella preguntó. No haré ninguna promesa. Él dijo. No te estoy pidiendo que los cuides para siempre, pero, asegúrate de que al menos aprendan de ti si te encuentran. Ella suplicó. Como dije antes, no puedo hacer ninguna promesa. Si los encuentro, les ofreceré consejos, pero no dejaré que me sigan. Él dijo. Eso es lo mejor que voy a conseguir, nos vemos, Wolf. Ella sonrió mientras lo llamaba por el apodo que le dio. Él asintió y la vio salir del gremio en silencio. La tensión en su sistema pareció disminuir un poco cuando ella cerró la puerta. No había ninguna garantía de que la volvería a ver. Ella resultó ser problemática, aunque él no la odiaba, no necesariamente le tomó simpatía de inmediato. A lo sumo, ella era interesante y molesta en el peor. ¿Alguien que usted conoce?, preguntó la chica del gremio. La conozco pero no confío en ella, respondió con la verdad. Wow, un poco crítico. Ella levantó una ceja. No. Es demasiado infantil para una mujer de su profesión, aclaró. No todos son tan insensibles como tú, Six. Ella negó con la cabeza y suspiró.
El aire se sintió tenso y notó que él solo la estaba mirando por un minuto. Cualquier otra persona se habría sentido desconcertada por esto, pero ella solo suspiró, lo conocía lo suficiente como para saber que así era él. Esto continuó durante otro minuto y ella abrió la boca para hablar, pero él se le adelantó. Me iré por un tiempo. Dijo estoicamente. Siempre te vas por un tiempo. Ella replicó. Me refiero a más tiempo que el habitual. Agregó. Un profundo silencio pareció regocijarse sobre ellos mientras se miraban el uno al otro. ¿Cuánto tiempo? Preguntó después de un minuto de silencio. No lo sé. Él respondió. No podía decirle que estaba investigando algo. Ese algo estaba respondiendo a su señal que seguía enviando. No era un Scode Remnant, era otra cosa. Oh, murmuró ella. Por lo general, se ausentaba durante meses y solía visitarlo cada vez que podía, pero esta vez parecía que hablaba en serio. Bueno, él siempre hablaba en serio, pero en realidad no lo sabía. Personalmente, eso agrió un poco su estado de ánimo. A pesar de lo callado que era, le proporcionó alguien con quien desahogarse cada vez que se sentía deprimida. Nunca la juzgué por sus pasatiempos, actividades o su actitud. Él era un buen amigo suyo y verlo partir siempre la deprimía. Volveré como siempre. Él dijo. Sí, sé que lo harás. Solo mantente a salvo, ¿de acuerdo? Ella preguntó. Él asintió con la cabeza y luego comenzó a caminar hacia la puerta. Lo vio mirar por encima del hombro y asentir con la cabeza mientras ella lo saludaba, observándolo salir poco después. Había momentos en los que deseaba que él se quedara al menos un mes o dos, simplemente ayudando. No es como si a la posada le importara si él decidiera establecerse por un tiempo. En el fondo sabía que él siempre estaba en movimiento. Nada en Remnant podría enjaularlo. Así era él.